Nunca nadie, ningún hombre ha hablado como este hombre. Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Entonces, literalmente en este caso, ellos mismos se daban cuenta de que Jesús no solamente hablaba con autoridad, sino que hablaba con verdad. Y todo lo que él hablaba lo dijo porque el Padre así se lo decía. Decía, yo he hablado y he hecho y digo lo que he oído acerca de mi Padre. Entonces, cuando dice que cerca de su Padre es porque él tenía esa comunión plena con el Padre. Y obviamente al tener naturaleza divina, nunca dijo mentira. Entonces fue camino de verdad porque nunca engañó con sus labios, jamás engañó con sus labios. O sea, Jesús lo que dijo es verdad. Por ejemplo, hay lugares que ustedes van a mirar que dice en verdad, en verdad. Es en verdad cuando en la cultura judía se dice, digamos nosotros con los colombianos por lo general teníamos que decir algo que se lo juro, como decir es que es seguro lo que le estoy diciendo y es claro y verdadero lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando en el caso de Jesús, cuando él decía, en verdad te digo, es porque era seguro lo que estaba diciendo, era totalmente seguro lo que estaba diciendo. No estaba diciendo mentiras ni se estaba, yo creo que, por ejemplo, hay apreciaciones que uno al no tener tanta luz por medio de la palabra, cuando le hacen preguntas, uno puede decir, yo creo que lo más seguro es tal cosa. No, Jesús siempre habló sobre seguro. Entonces, en este caso, al ser camino de verdad es porque primero él la dijo. ¿Listo? Nunca hubo engaño en su boca. Por eso dice Isaías 53, 9 el versículo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, en Juan 14, 10 dice, en el versículo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, ojo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También dice Juan 8:37, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, conforme el Padre le hablaba, de esa misma manera Jesús habló. Entonces, note que hay un conducto regular para poder conocer a Jesús o para poder entender por qué Jesús es la verdad. Mire, dice que el Espíritu Santo, digamos hoy en día que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso que hablaba Jesús es lo mismo, las mismas palabras que le decía el Padre. Entonces, lo mismo que habla el Padre, lo mismo que habla Jesús, es lo mismo que habla el Espíritu. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es por la propia cuenta que habla Jesús. O sea, Jesús fue inspirado por Dios para hablar. Cada palabra. Nunca dijo palabras que fueran de su propio parecer. Inclusive, eh, cuando nosotros miramos la parte dura, a mí me gusta mucho analizar la escritura por eso, porque me doy cuenta que siempre la palabra es verdad, siempre la palabra es verdad. Y cuando nosotros entendemos esto, es muy claro porque se apega uno más al Evangelio, se aferra uno más a la verdad del Evangelio. Cuando Jesús es ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene sobre del bautismo, si ustedes notan, a partir de ahí él comienza su ministerio. Él literalmente comenzó a hablar y a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a hablar y comienza a enseñar y tantas cosas que enseñó. Por ejemplo, la ética del cristiano, Mateo 6, 5, 7. De hecho, toda la escritura en cuanto al Nuevo Testamento, perdón, notamos que ahí hay muchas cosas en comportamientos que nosotros debemos entender para que podamos literalmente recibir ese conocimiento y comportarnos como tal, como lo que quiere el Evangelio, que es comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Y me parece muy interesante porque, digamos, la muerte espiritual, ya todos sabemos que muerte significa separación y que la muerte física es la separación del cuerpo, separado del alma y del espíritu. La muerte espiritual es cuando nosotros estamos sin conocimiento, pues separados de Dios. Y la muerte eh, eterna es cuando la persona literalmente es echada a condenación. Pero Jesús al sufrir esas tres muertes, en una muerte que él sufre, desde el momento que Judas le da el beso, que él tiene que ser el cordero
de la Pascua, el Cordero Pascual. Nótese que era separado del día 10 al día 14. ¿Qué sucedía con esto? Cuando él era separado del día 10 al día 14, el acontecimiento más claro y puntual era que en ese momento él quedaba muerto espiritualmente, separado del Padre, separado del Espíritu, separado de sus hermanos, separado de la mamá, separado de sus discípulos, bueno, en fin. Y a partir, si ustedes miran, y pueden hacer un ejercicio, de pronto es bueno que lo puedan realizar. ¿Cuántas veces habló Jesús a partir de ahí? Hasta el momento de su muerte, hasta el momento donde dice, consumado es y expiró. Nótese que una persona que tiene la presencia del Espíritu habla, enseña, predica, redarguye, exhorta, consuela, bueno, edifica. No es lo mismo cuando una persona está muerta espiritualmente. Por eso, ¿qué puede hablar la gente cuando está muerta espiritualmente? Nada de Dios. No puede hablar nada de Dios. Entonces, cuando están muertos espiritualmente, la persona dice lo mismo que dice Isaías 53, desechado, así me siento, despreciado, así me siento, angustiado, así me siento, afligido, así me siento, perseguido, odiado sin causa, así me siento. O sea, todos los pasos que indican que una persona está separada de Dios o muerta espiritualmente. Por eso Jesús expone sus palabras diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que usted no me deje solo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era tan angustioso que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces significa que a él le angustiaba estar separado del Padre. Y él mismo dijo, mi alma está muy triste y estará triste hasta la muerte. La tristeza es parte de la muerte espiritual. Esa tristeza aguda que se siente, que ya como que la vida no vale. Todo eso lo pudo sentir Jesús en el momento de la muerte espiritual, como cuando el corderito de la Pascua lo separaban del día 10 al día 14, sin comida, sin lejos de todos, pues la soledad agobia. Y en ese momento, cuando la persona, mire, está triste, está angustiada, tiene problemas, tiene angustia, tiene depresiones, la persona por lo general calla, se introvierte y calla, cierra la boca porque lo único que puede hacer es sentir ese dolor intenso que tiene. Jesús al sufrir esa muerte espiritual, comienza a privarse de hablar, porque ya sabía que iba a hablar por su propia cuenta. Si mal no estoy mal contadas, están entre 14 a 16 veces que Jesús habla. Por eso, cuando se hace esa estructura de lo de Semana Santa, el sermón de las 7 palabras, dicen por ahí. Entonces, una palabra para que se cumpliese la escritura, ¿no? Pero aún así, la dijo él solamente porque sabía que debía decirla, tengo sed. Hijo, he ahí a tu madre, madre, y a tu hijo, como diciendo Juan, le encargo mi viejita. Fueron contados. Causó solamente una defensa cuando va uno y le pega y le coloca y le pega una, porque lo tildó de blasfemo y le dijo que no, que eso, él era un hereje, que eso no era así. Entonces Jesús le dice, después del golpe que recibe, de la cachetada que recibe, la única defensa que él causa dice, si he hablado mal, dime en qué. Si yo he hablado mal, dígame en qué. Y si no, entonces pregunto, ¿por qué me pega? Es la única defensa que él causa. De resto, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, él se priva de hablar. ¿Sí ve? Hizo lo que tenía en su corazón, sí. Dijo lo que tenía en su corazón, sí, para evitar pecar, como por ejemplo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, todo eso hace referencia a que el ser humano está muerto espiritualmente. Entonces, nótese que Jesús sufre esa misma muerte, pero se priva de hablar.
Se priva de hablar porque sabía que no tenía la presencia del Padre en la presencia del Espíritu. En este caso, yo siempre he dicho que yo admiro a Jesús en esta parte porque si algo hizo que él pudiera hacer el sacrificio y no echarse para atrás, ni pecar, ni que se dañara nada de los propósitos que Dios tenía con él, fue el puro amor que tenía por nosotros. No fue otra cosa. Y por eso mismo él se santificaba a sí mismo por amor a nosotros. Entonces note que cuando hablamos de que él es el camino de verdad es porque primero dice la verdad, pronuncia la verdad, nunca habló mentira. Camino de verdad también hace referencia en San Juan, capítulo 12, verso 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Sí, dice, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. O sea, el Padre me envió y él me dijo qué debía decir como mandamiento y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso significa que si yo hablo lo mismo que el Padre ha dicho, si lo mismo que Jesús ha dicho, es lo mismo que el Espíritu Santo ha dicho, y yo hablo lo que ellos tres han dicho, sencillamente estoy siendo coherente. Entonces, hubo coherencia entre su manera de hablar, entre su manera de predicar y su manera de actuar. ¿Se me hago entender? Cuando no hay coherencia, cuando una cosa es lo que se sabe y se dice y otra cosa lo que se hace. Por ejemplo, alguna oportunidad tuve que ir a unos exámenes a una clínica y tenía que ir madrugado. Entonces, recuerdo que había un señor que recién había entrado a tomarse unas placas, unas radiografías de pecho, que porque estaba enfermo. Entonces, en el momento que yo estaba estaba en la sala de espera para que me llamaran, las sillitas que habían quedaban al frente de radiología. Entonces sale un médico, sale un paciente y le dice el médico al paciente, amigo, yo sí le aconsejo, mire a mí, le decía, mire aquí, yo ya le mostré aquí donde le encerré en rojo. Esas son las manchas que usted tiene en sus pulmones por fumar tanto. Si usted me dice que está fumando ya hace tantos años y esas manchas están indicando que usted ya tiene un grado de contaminación grande en sus pulmones de tal manera que ese malestar y que los antígenos comiencen a poner problemas es porque usted literalmente ya está propenso a un cáncer. Y en este momento estamos a tiempo. Porque si usted sigue fumando, lo va a matar el cáncer. Recuerde que el cigarrillo es malo, el cigarrillo es nocivo, la nicotina es mala. Usted está contaminando sus pulmones, ya no puede volver a fumar más. Y tiene que someterse al tratamiento porque ya sus antígenos están diciendo que posiblemente usted tenga cáncer. No fume, le decía, no fume, hombre, que eso lo va a matar. Bueno, pues yo me quedé ahí simplemente asombrado con la charla que tuvieron ellos dos. Entonces, al frente de la clínica hay una cafetería. Y lo curioso es que yo paso a mi cita, paso a mis exámenes y tenía que primero me sacaban sangre, estaba en ayunas y después tenía que ir, comer algo y volver. Entonces aproveché para ir a la tiendita a tomar tintico y a comer alguito. Entonces me pareció muy curioso porque el mismo médico que le había dicho al paciente que el cigarrillo lo iba a matar, que se iba a morir de cáncer si no dejaba de fumar. Ese mismo médico que le dijo a ese paciente estaba con un cigarrillo y con un tinto en la misma cafetería y yo decía, wow, impresionante cómo somos los seres humanos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa lo que hacemos. Y aún está escrito, tanto en los cigarrillos como en las botellas de licor, el alcohol, el cigarrillo, todo eso es nocivo para la salud. Entonces, ¿qué sucede? No hay coherencia con lo que se sabe y con lo que se dice y mucho menos con lo que se actúa, no hay coherencia. A Jesús no le pasó eso. Si Jesús dijo, sencillamente el infierno existe y la llama de ellos no se apaga y su gusano nunca muere, está haciendo referencia a que literalmente ahí hay algo. ¿Y qué es un lugar de condenación? ¿Y quién va allá? Los que cometieron pecado, los que nunca se arrepintieron.
Entonces, como él tenía naturaleza divina, evitó pecar para no ir a ese lugar. ¿Por qué Jesús fue llevado allí? Por causa de mis y nuestros pecados, no por los de él. Por eso era imposible que la muerte lo retuviese. Por eso Jesús es el único que fue resucitado de entre los muertos muertos. No habrá otro, no existirá otro. Esto es muy curioso porque eso indica que si Jesús mismo lo habló, se santificó por coherencia para evitar ir a ese lugar. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo le hago pregunta a la gente, ¿cuántos quieren ir al cielo? Amén, pastor, yo, aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Listo, hermano, y se quiere morir ya. Ay, no. Entonces, no hay coherencia. Por ejemplo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Si me muero, gano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Un hombre convencido que estaba listo para morirse ya si le tocaba. Pero ahí viene el asunto, hay coherencia entre lo que se sabe, se habla y se actúa. Jesús por eso fue la verdad, por eso es camino de verdad, ¿listo? Recuerden, no solamente la dice, sino también la vive. Camino angosto, Mateo 7:14, camino angosto. Este camino angosto es porque es un camino, es el mismo camino, la misma senda, el mismo sendero, pero que es estrecho, o sea que tiene una medida exacta para caminar por él. No está diciendo que es un camino ancho, sino es un camino que angosto. Y él mismo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, ese camino tiene una puerta, pero ese camino es angosto, no es un camino lleno de contratiempos, ¿no? Sino que es un camino seguro, porque sabemos que todo aquel que camine por ahí va a encontrar la dicha, la salvación, la vida eterna y va a encontrar la capacidad de poder seguir adelante sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando es un camino angosto, la única posibilidad que hay para en ese camino, digamos, siguiendo un ser humano por esa senda, la única que hay es que se devuelva, porque al ser angosto significa que no hay paso ni a derecha ni a izquierda, o sea, no hay desvío. Por eso dice, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando dice que es camino angosto, dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que la hallan, porque por la puerta ancha es muy fácil entrar. Alguna vez alguien nos contaba una historia que me pareció muy curiosa. Y Y en esto es bueno entender porque muchas veces nos dejamos llevar más o el ser humano se deja llevar más por la multitud que por la persona que dice la verdad. Cuando yo comencé a entender esto del camino angosto y que Jesús es el único camino, alguna vez me pasó en mi pueblo que había un evento de unas festividades y iba en ese tiempo una orquesta muy reconocida en Colombia. Cuando dijeron, vienen los fulanos de tal, todo el mundo, wow, a comprar y apartar boleto. Entonces era muy restringida la entrada, a pesar de que era para todo el público, pero tenía que pagar algo en la boleta porque el alcalde de ese tiempo había decidido que ese dinero se iba a establecer para algo y no recuerdo qué. Y muchísima gente, miren, por esas calles, toda la gente iba por esas calles a ese famoso concierto de esa famosa orquesta. Y en ese tiempo yo comenzaba a tener ya esa necesidad de Dios en mi corazón. No conocía tal como lo que conozco hoy en día, pero me pasó algo muy curioso en la reflexión, es que mientras todos iban hacia allá, había un hombre que iba para acá, en contravía. Y la gente me miraba como diciendo, este es el único que no va para donde vamos todos. Y yo me ponía a pensar, yo voy a entrar por una sola puerta y ellos van para entrar por una puerta ancha y yo voy para entrar por una puerta angosta y voy en contravía al resto de personas, pero los que literalmente van en contravía son ellos y los que literalmente van a camino de perdición son ellos. Señor, ayúdalos, ábrele los ojos, Padre, en nombre de Jesús.
Y me da mucha tristeza porque yo decía, toda esta gente, así mismo debe ser cuando una persona quiere irse para el infierno. Son multitudes los que se van. Entonces, algún día alguien contó una historia que me impactó muchísimo. Y decía, mire, no se deje engañar por las tinieblas, no se deje engañar por el mal ni por el pecado. Porque para que la gente permanezca en el mal y en el pecado, de hecho, ya tenemos nuestra naturaleza que nos impulsa a eso, decía él. Pero aparte de todo eso, es que siempre se hará publicidad al mal, siempre se hará publicidad al pecado. Entonces, pareció muy interesante esta apreciación porque él decía, mire, imagínese que una vez había un hombre y le pusieron a elegir entre dos puertas, una angosta y una ancha. Entonces el primero dice, él fue y miró la ancha. Él no se fue a mirar primero la angosta, sino la ancha. Y este hombre llega y entra y se asoma y mira. ¡Wow! ¡Qué mujeres tan hermosas! ¡Wow! Cantidad de dinero. ¡Wow! ¡Qué profesiones! ¡Wow! Hay gente famosa, reconocimiento. ¡Wow! Hay gente que son ídolos. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasear! ¡Wow! Hay lujos, hay de todo. Tan rico. Entonces había un letrero que decía en la entrada de la puerta grande, decía, si entras es gratis. Y él decía, pero ¿cómo es gratis todo eso? ¿Cómo es gratis que yo pueda tener una, dos, tres mujeres? ¿Cómo es gratis? Eso no se debe tener algún costo. Eso no es así nomás. Y era muy curioso porque el hombre miraba y que se asombraba y decía, mire, y él hacía la mímica cuando nos explicaba, decía, yo me imagino a ese hombre, wow, deleitoso de todo lo que le ofrece. Comida, bebida, vestido, lujos, viva a las anchas suyas y viva tranquilo. Pero sin embargo le causó curiosidad la puertica angosta. Se fue a mirar la puertica angosta. Y él solamente con mirarla dijo, wow, qué paz que se siente aquí. Se escuchan por allá cánticos. Sí, son cánticos. Bendito sea Dios, aleluya, está chévere. Lo paran al frente de las dos puertas, la angosta y la ancha. Y dice que cuando él miró la langosta, dijo, no, yo por cualquier camino voy ahí porque hay muchos caminos a muchas cosas. Hay camino para las mujeres, hay caminos para los vicios, hay caminos para el dinero, hay camino para los profesionales, hay camino para todo. Y cuando fui, miré la otra puertica que apenas cabe uno y es un camino angostico, angostico, pero se siente mucha paz. Le dijeron, bueno, amigo, pero entonces elija por cuál se va a ir. ¿Cuál? Pues derecha, izquierda, la angosta, la ancha. No, él decide que se va por la ancha. Cuando él decide que se va por la ancha, es como cuando alguien se gana un premio, ¡wow! Lo felicito. Y lo curioso de eso es que cuando él entra, dice que él iba como en la mitad. Cuando llegan dos hombres grandototes y lo agarran de los brazos y lo empujan más hacia allá. Y que les decía, no, no, tranquilos, no, no me cojan, no hagan nada, que yo literalmente, yo ya entré voluntariamente. Y decía, sí, pero es que de aquí no se escapa. Lo que pasa es que yo ya miré, yo ya soy ducho, yo ya sé lo que quiero aquí. Mire, yo quiero esto, quiero lo otro, yo quiero venir a divertirme, a pasarla bueno. Pero aún así no lo soltaban. Y que al final del sitio donde estaban todos esos deleites había como un huequito, de dos por dos. Y que estos hombres llegan y lo alzan y lo querían echar allá y que él se sostenía y gritaba, no, ¿por qué me van a echar allá? Exijo al menos que me expliquen qué pasó. Ah, ¿usted quiere saber qué pasó? Sí. Dijo, bájenlo por un momento y denle la vuelta. Entonces que lo bajan de esa ventanita y le dan la vuelta. Y cuando él voltea a mirar, dice que, pues él dice que él lo tomó fue de una historia que contó una persona que era de Dios y que pues soñó eso. Entonces decía él, mire,
Y lo curioso de todo el asunto es que cuando él voltea a mirar, él se dio cuenta que todos los deleites que él vio de frente hacia acá eran personas y todo era real. Pero cuando él pide la oportunidad de que le expliquen y lo voltean, entonces se dio cuenta que todo era como unas marionetas que manejaba alguien allá arriba. Y que las mujeres eran marionetas, que todo eran marionetas, el empleo, que todos los deleites de esta vida, todos eran marionetas. Y que él había dicho, me engañaron. No, aquí nadie engañó a nadie. Me engañaron, no, usted se engañó solo. Pero ¿por qué me van a echar allá? Y que cuando lo asomaban, dice que veía llamas, veía gente allá sufriendo, gritos, oleadas sobre que eso era terrible. No, yo no aguanto ese sufrimiento. Pero usted fue el que decidió acá venir. No, ustedes me engañaron, decían no. Y vuelven y le dan la vuelta y le muestran un letrerito que había por detrás de la puerta ancha y decía Departamento de Publicidad del Infierno. Y muchos son los que entran por ella, decía Jesús. Por eso que ancha es la puerta y ancho y espacioso el camino que conduce a la perdición, pero angosta es, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, cuando él dice que él es el camino angosto, es porque solamente cabe una persona con una medida única. No es una persona, no puede ser no puede entrar por una puerta angosta un gordito. No puede entrar por una puerta angosta un cabezón. No puede entrar por la puerta angosta para ir a ese camino, por la puerta estrecha, perdón, a ese camino angosto. Nunca podrá entrar una persona bajita porque no da la medida, no da la talla. Es una única talla, una única medida que es la estatura y la plenitud del hombre Jesús. No existe otra. Entonces, en este caso, él es camino angosto porque es el único camino tan derecho y tan seguro que conduce a la salvación. No tiene distractores, no tiene distractores. Por eso Jesús, en este caso, es el camino angosto. También es el camino nuevo. Ya sabemos que el camino nuevo, según Hebreos 10:20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. O sea, si hay camino es por el derramamiento de su sangre. Pastor, buenos días. Una pregunta. Dios lo bendiga, hermano Gilberto. Buenos días, cuénteme. Ahí se cumple también con lo anterior que usted dijo, que la salvación es individual. De hecho, así como cada quien decide condenarse, cada quien decide salvarse, ya todo está dispuesto, o para salvarnos o para condenarnos, pero los que decidimos voluntariamente somos nosotros. Y es que sí, por esa puerta, que si la puerta es estrecha, el camino es angosto, note que ahí no caben que vayan cogiditos de la mano y usted vaya y yo aquí venga y los dos peladitos uno a una mano y el otro a la otra y voy yo. No, el hombre entra y los hijos deben entrar por la misma puerta. Pero eso es voluntario, ¿listo? Bueno, Gracias. camino nuevo, con gusto, hermano. Camino nuevo. Dice, por el camino nuevo y vivo. Camino nuevo porque es que nótese que aún así no existía la manera clara de que una persona pudiese ir al cielo y por cuál camino. Cuando Jesús aparece, muestra que Él es el camino nuevo, porque no había. O sea, el único puente, el único camino entre la tierra y el cielo de Jesús, no existe otro. Por ejemplo, yo nunca podría hacer una oración que implique que eso sea así. Por ejemplo, voy a hacer una oración un poco descabellada, que mucha gente la puede hacer así, pero pensando que va a ser así. Ay, usted que es la madre del Salvador, usted que es María, que nunca perdió su pureza, sálveme. Y ella, no, yo no lo puedo salvar, pero si usted fue la madre del Salvador, pero yo no lo puedo salvar. No puedo. Bueno, padre, usted que es el padre, sálveme. Sí, pero por eso no lo puedo salvar. Pero es que usted es mi padre, y es que tanto amor que tiene usted, mi padre. Sí, pero no, no se puede. No, señor, y ahora. Cada persona hace oraciones diciendo, Padre, no, yo no lo puedo salvar, yo envío a mi hijo.
Usted lo que puede hacer conmigo es pedirme, bueno, Espíritu Santo, sálvame. Y el Espíritu Santo, no, hombre, yo no puedo. ¿Y usted por qué no? Si es el Espíritu Santo, sí, pero yo tampoco hice el sacrificio. O sea, no puedo buscar un ángel, no puedo buscar el Espíritu, no puedo buscar al Padre para decirme que me salve, porque ellos lo que hacen es la labor por la cual están en el propósito en esta tierra, en este universo, en esta vida. Y el único que vino a hacer el sacrificio y a abrir camino, y ese camino nuevo fue Jesús. No existe, de allá vengo yo y para allá voy. Y allá mismo viene. Entonces, existe un solo camino, y es un camino nuevo que es Jesús. No existe ninguna otra manera. Nadie puede ser salvo ni siquiera por obras. No puede ser salvo por obras. No puede. Absolutamente no puede. Por obras no puede. Nadie puede decir es que esta indulgencia va a hacer que yo me salve. Nadie puede hacer eso. Absolutamente nadie. Nadie puede decir es que literalmente yo he sido tan bueno. ¿Recuerdan la historia del joven, el joven rico? Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta? Dice en otro pasaje paralelo. Solo te falta una cosa, anda y ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús? No por lo que usted pueda hacer es salvo, no por lo que usted pueda orar es salvo. ¿Sí me hago entender? O sea, Jesús lo que hace es bajarlo de esa nube y decirle, mire, usted es salvo porque literalmente hace lo que yo le digo. Pero ninguna persona puede ser salvo ni por obra, no puede salvar el Padre, no puede salvar el Espíritu. El Padre ya dio la provisión para que yo sea salvo, el Espíritu Santo me convence para que yo sea salvo. Pero existe un solo detonante para poder ser salvo y es por medio de Jesús, porque Él, solo Él hizo el sacrificio. Ni por ninguno de los apóstoles, ni por ninguno de los que hoy en día son predicadores o apóstoles o profetas, por ninguno de ellos. Solamente hay un camino nuevo y es Jesús. No existe otro. ¿Listo? Dice también, Pastor, ¿cómo sería orar para que una persona sea salva? ¿cómo sería que le escuché recordar? ¿Cómo sería orar para que una persona sea salva? Bueno, yo por lo general aconsejo dos cosas. La primera fue por causa pues no es la puntual bíblica, ¿no? Pero sí funcionó. Y lo digo es más deja abierto. Y lo digo más es por causa de, de, de una oración que dice, de hecho, toda oración tiene que hacerse con fe. Pero cuando yo comencé a pedirle a Dios por la salvación de mi madre, yo duré 2 años y medio más o menos, 2 años y medio calculando, orando para que mi madre, Dios hiciera el milagro y la salvara porque mi madre fue acérrima eh, católica, por decirlo así, ya perteneció, siempre se identificó con la iglesia tradicional. Pero para mí era muy difícil decirle a mi mamá que yo estaba yendo a una iglesia cristiana cuando ella misma pronunciaba palabras. De hecho, yo le cogí algo de carga a los cristianos, fue por lo que ella me decía, ¿cómo se les ocurre no creer en la Santísima Virgen? Que mi madre era muy devota de ella. ¿Cómo se les ocurre si es nuestra Madre Santísima? Y como mujer mi mamá fue una mujer criada en el campo, pues fue muy empedernida en esos pensamientos. Y le daba, la honraba y la veneraba y eso era impresionante porque para ella su virgencita era su virgencita. Porque es identidad de paternalidad y maternalidad por causa del padre y por causa de María, pues la gente se identifica mucho con esto. De hecho, María fue una mujer santa, pura, casta, fue una mujer que fue digna, no fue cualquier clase de mujer. Entonces ella me decía, es que esos evangélicos, y yo decía, uy, sí, es que los evangélicos no los quiero. Yo pasaba frente a las iglesias o alguna iglesia cristiana y les gritaba locos, les chiflaba como diciendo están locos. Pero cuando yo comienzo a entender el evangelio, a ir al evangelio, hermano Gilberto, pasó algo muy curioso y fue que en ese instante, en ese preciso momento instante,
yo comienzo a recordar, y ahora cómo le digo a mamá que yo voy a donde ella misma odia. Y yo pensaba, mi mamá me va a odiar, mi mamá me va a rechazar, mi mamá va a sentirse mal, mi mamá se me va a desmayar, le va a dar duro, le va a dar un yello, un patatús, lo que, bueno, como llamen. Algo le va a pasar a ella. Entonces yo me vi como con más responsabilidad de orar por ella por causa de lo que yo sabía que ella pensaba. Entonces, impresionante, hermano, impresionante porque yo comencé a pensar, dije, pues si el Señor pudo conmigo, que yo era más que eso, más que mi mamá era más incrédulo, más que mi mamá era más soberbio, más que mi mamá tenía tantas cosas. Solamente se me ocurrió orar así porque dice que el Espíritu Santo nos guía a pedir conforme conviene. Y hubo un momento que yo no hallaba cómo pedirle a Dios por ella. No sabía cómo. Es una mañana en oración. Fue muy puntual porque yo le decía, Padre, en el nombre de Jesús, la evidencia mayor que tú puedes con una persona convencerla soy yo mismo, porque si pudiste convencerme a mí, puedes convencer a mi madre. Yo soy más terco que ella. Yo era más obstinado que ella. Yo era más, en ese caso, eh, no era fácil. Y yo dije, Señor, de la misma manera como tú me convenciste a mí, de la misma manera como me atrajiste a ti, con esos lazos de amor que tú colocaste el querer como el hacer, de esa misma manera como despertaste en mí eso. Padre, salva a mi madre, sálvala. Y exactamente de la misma manera como el Señor me convenció a mí, convenció a mamá. Sí, porque nosotros somos la mayor evidencia de que Dios puede con alguien. Ahora viene la que es más importante. Y es que dice que con lágrimas literalmente vamos a sembrar. Es que si no ablandamos los terrenos, note que en los terrenos hay espinos, abrojos, pedregales, terrenos duros, caminos ya pisados, y la semilla puede echarse y caer, y que caiga en tierra no fértil, en tierra mala, o entre espinos o entre pedregales y se pierde. Entonces, hay que orar para que, Señor, todo argumento humano, toda idea humana en nombre de Jesús, primero quítale prejuicios, quítale porque la gente tiene mucha mala fama de la iglesia cristiana, demasiado mala fama, demasiado. Y eso es algo que la gente ya se lo grabó y así creen que es. Y más cuando uno oye noticias, se acentúa más que lo que la gente se imagina que no es verdad. Lo sientan como verdad en su corazón. Entonces uno debe clamarle a una persona por amor y compasión, Señor, sálvale, Padre, en nombre de Jesús, sálvale de la condenación eterna. Y para que eso suceda, Señor, concédele a fulano, a sutano, perencejo, que literalmente nazcan de Dios, que nazcan de nuevo, que nazcan de nuevo, que sean salvos y que lleven mucho fruto. También hay que orar por eso, porque después de que una persona nazca de nuevo, debe comenzar a llevar fruto, que es comienza a producir para el reino de los cielos. Listo, hermano. Entonces es muy puntual que nosotros oremos, Señor, convéncele tú, llámale tú, capacítale tú, haz la obra tú. Porque a veces nosotros nos ponemos en nuestras propias fuerzas y hacemos es mal. Uy, no, eso es pecado. Uy, no, gas, yo no haría eso. Uy, no. Y alabado sea Dios que yo ya no soy como esos pecadores. Hay que tener cuidado con eso porque eso no edifica. Definitivamente no edifica. ¿Listo? Entonces, esto es bueno que nosotros lo vayamos mirando. Nosotros, ni mi sangre ni mi carne le sirve a nadie. Muchas veces nosotros nos creemos que somos los redentores de otra persona. Por eso es impresionante cuando nosotros queremos hacer fuerza para salvar a alguien. Ahí nos vamos a quedar. Lo único que dijo Jesús es fuerza a lo central. Y noten que cuando ustedes miren ese fuerza a lo central, está haciendo referencias, ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos para que sean salvos. Cualquier cosa hace que el ser humano se desinfle, hace que el ser humano se desanime de Dios. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo convenza a una persona de pecado, justicia y de juicio. Entonces, son cosas que uno debe aprender en sus oraciones. Señor, yo te pido por mi mamita, por mi hermanito, por mi primo, por mi tío, por mi sobrino, por tal persona, para que tú le salves de la condenación del infierno, Señor. Llámalo tú, capacítalo tú, fórmala tú, oh Dios, muéstrate a ellos, porque sé que ellos, oh Dios, pueden ser salvos, convénceles de pecado, de justicia y de juicio, a la obra redentora y también, oh Dios,
te ruego y te suplico que esa misma obra no solamente sea con él, sino con toda su familia y representa, sálvales. ¿Sí ves? Es una oración que se puede hacer, no muy larga, sencilla, pero con todas las palabras claves que pueden servir para que una persona sea salva. Sobre todo que Dios los convenza. Y después de que los convenzas que sean salvos y reciban a Jesús y que después de ser estas personas ya que sean salvas y llevan mucho fruto, pues literalmente ya pueden comenzar a hacer la obra del ministerio de la reconciliación. Mientras tanto, no, entonces que Dios nos ayude porque esta parte es muy compleja, hermano Gilberto. Si nosotros no sabemos palabra, si nosotros no sabemos, no entendemos cómo es la cuestión del evangelio. Una señora decía, Señor, haga cualquier cosa, pero sálvelo. Señor, hágale cualquier cosa, pero sálvelo. Y la persona entre más se lloraba, como que no veía mucho y se llenaba de cosas en su corazón. Entonces cuando oraba, oraba con mal genio. Y era por causa del esposo, porque el esposo bebía mucho. Y lo curioso es que le dice al Señor, Señor, haga lo que sea y si tiene que partirle una pata, que se parta una pata. Y sí, señor, que el hermanito se fue por allá, el esposo se accidentó en una moto y lo que él decía, habla tan raro. Yo nunca me accidenté cuando estaba borracho y el día que estaba en sano juicio me caí, mire, caí. Y duró casi 2 años para recuperarse. Pero nótese que es curioso cuando nosotros llevamos nuestras oraciones al desconocimiento de la palabra de Dios y cómo es el Evangelio. Entonces, la oración más puntual es conforme al Evangelio que la persona sea salva. Y orar para que así suceda. ¿Listo? Bueno, Gracias. con gusto. Viene camino nuevo y dice así, Jeremías 32-39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, noten que es un camino nuevo porque en ese camino nuevo las obras son nuevas. Y para entrar por ese camino nuevo, literalmente, si Jesús es el camino nuevo, entonces yo tengo que seguir con las mismas pisadas, con el mismo espíritu, con el mismo corazón, con la misma naturaleza. Por eso es bueno entender de que si habrá allí calzada y camino, y será llamado camino. Entonces, nótese que al ser llamado y no pasará inmundo por él. Entonces, en ese camino nuevo, literalmente es necesario tener ese corazón nuevo. Camino vivo. Hebreos 10-19-20 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Sí ven? Que Él nos abrió a través del velo después su carne. Entonces, nótese que ese camino también es un camino vivo. Es un camino vivo porque todo el tiempo no es un camino donde usted va solitario, no es un camino donde usted va con temores, sino Él está ahí. Él está ahí, está con nosotros y está animándonos cada día a decir, dale que está, ya te has aguantado lo más, aguanta lo menos, ya está pronto el día de tu redención, ya está pronto el día de tu salvación, ya te voy a dar el gozo. Es un camino donde es vivo. ¿Por qué? Porque Él literalmente fue resucitado y está vivo. Si me hago entender. Dice también, camino seguro. Este me gusta mucho porque está en Isaías 35:8, lo que ya hemos mirado. Cuando dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, hacer un camino seguro es porque, eh, digamos, si usted lleva algo, yo recuerdo que alguna vez leyendo la parábola del rey, entendí algo muy curioso porque dice, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, por la puerta de las ovejas, entra uno al redil, entrará y vuelve y sale y hallará pastos. Por eso muchas veces nosotros creemos que el camino hacia el cielo es solamente ir a la iglesia, que ese es el camino seguro, ¿no? El propósito que Dios estableció en la iglesia es que los lleva, los capacita y los saca. Los lleva, los capacita y los saca para llevar esa palabra diseminada a todo el mundo. ¿Listo? Entonces,
Esto es bueno porque si dices camino seguro es porque literalmente es un camino seguro. No hay opción de perdición. Yo le decía inclusive, repitiendo unas palabras de hace tiempo, yo le decía a mi hijo anoche, mire, ¿qué sucede cuando nosotros queremos creer o no algo? Tenemos que mirar las cosas a veces no solamente por fe, sino, es más, no las miremos por fe, miremoslas por lógica. Yo le decía, por ejemplo, digamos que una persona a uno le explique que debe ir al cielo, porque el cielo existe. Y la gente dice, sí, sí, yo quiero ir al cielo, porque el cielo existe. Lo motivé porque el cielo existe. Pero también puedo enseñarle de una manera diferente y puedo causarle un temor. Y es como por decirle, es que literalmente si usted no se salva, va para el infierno donde hay llamas, gusano, donde hay polilla, donde hay brea, donde hay una malla, donde hay, está el príncipe de el rey de los espantos. Allí será inseguro. Entonces, estas dos motivaciones hace que nosotros entendamos que yo puedo querer ser salvo porque me motiva a ir al cielo y quiero ser salvo porque me da miedo ir al infierno. Entonces yo le decía, porque él daba a entender que pues en las preguntas que ellos hacen puntuales, pues a veces que uno necesita como la evidencia, como ver para poder creer, le decía, no, esto es por fe, hijo, esto es por fe. Pero míralo por lógica. Digamos que la persona hizo todo para ir al cielo y, y literalmente quiere ir al cielo y se esfuerza porque quiere ir al cielo. Entonces se santifica, entonces se arrepiente, entonces mantiene su fe, entonces se mantiene perseverando. Pero resulta que falleció y nada de eso era verdad. Yo le decía que perdió. Nada, perdió tiempo, pero no perdió nada. Imagínense entonces que la persona vivió perdidamente, no quiso creer, hizo y deshizo, es que es mi plata, es mi vida, nadie se meta, yo aquí hago lo que quiera, yo aquí yo soy Dios. Y se murió. Pero resulta que se murió creyendo que no existía nada de eso. Y resulta que al fallecer se dio cuenta que sí era verdad, que sí existía ese lugar de tormento. Entonces, ¿qué perdió? Todo, todo. Yo le decía, por simple lógica, aún así es bueno creer de que hay un camino seguro. Es bueno creer de que es mejor creerle a la palabra de Dios y al Evangelio lo que dice y creer de la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Porque definitivamente, mire, es muy curioso porque aún mirarlo por lógica conviene más creer, porque es un camino seguro. Mire, es un camino que lo más seguro que al entrar por esa puerta y seguir ese camino, vamos a llegar al cielo, lo más seguro. Así el Señor no, digamos que estemos vivos todavía y que el arrebatamiento de la iglesia suceda, pues bueno, gloria a Dios, fuimos transformados. Si no, nos tenemos que morir creyendo que debemos entrar y estar en ese camino seguro porque es el que conduce literalmente a la vida, entonces, o al cielo. Esto es bueno que lo entendamos. Bueno, también dice camino al lugar santísimo. Entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hebreos 10, 19, 20. Entonces, camino al lugar santísimo. Imagínense un camino directo a la presencia de Dios. Esto es único. Lucas 1, 79 dice, camino de paz.
Por eso es un sendero, recuerden, es una franja de terreno. Dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Yo le decía a alguien anoche también que les enseño que está en otro país. Yo le decía, el evangelio nos tiene que dar paz en todo aspecto. Y esa paz es única porque si es llamado camino de paz, es porque nos da la tranquilidad y la certeza, la seguridad de que sí vamos a ser salvos, o sea, que vale la pena esforzarse. Por eso en primera carta de los Corintios decía el apóstol, ese evangelio que yo les he predicado, ese evangelio que yo les enseñé, si ustedes perseveran en él, pues bien hacen, son salvos, si no creyeron en vano. Pero es un camino que produce paz. No es lo mismo ir a trabajar sin el evangelio que con el evangelio. No es lo mismo viajar con que sin el evangelio. No es lo mismo. Mientras uno vaya, uno siempre va con esa tranquilidad. Y cuando dice que es camino de paz, porque ya las personas que están ahí están a paz y cuentas con el Padre. Me estoy haciendo entender. Camino de servicio, este es muy bueno. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, en este caso, nótese que cuando habla de camino de servicio es porque servir a la gente no es humillarnos, ¿no? Porque mucha gente lo toma así. Una vez me pasó algo muy curioso y es que entendí que el servicio como tal eh, tiene que ser sin esperar nada a cambio. Y es toda la vida. Y a veces pensamos que el servicio es algo, ese camino de servicio es algo que es muy, como muy subyugante, o un poco machista el pensamiento, ¿no? Simplemente es un camino donde dice que Jesús decía, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y todo el tiempo ofreció todo, absolutamente todo. Yo le decía, mire, en este camino de servicio, nosotros debemos tener la certeza de que a eso vinimos, a ayudar, no a ser estorbo, a dejar un hombre, no a ser estorbo, a exaltar al Señor, no a ser estorbo. Entonces dice ahí, camino de servicio, también hay otra cita que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Listo? Camino de sabiduría, dice ahí. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, camino de sabiduría, porque la sabiduría con que Jesús podía andar era única. A mí me impacta mucho, inclusive la sabiduría que tenía Salomón, pero me impacta mucho más la sabiduría que tenía Jesús, que es por su conocimiento. Si la sabiduría viene a una persona es por el conocimiento. Entonces, en este caso, Jesús es camino de sabiduría. Dice Mateo 12:18-21. He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No, me va esto. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperaron los gentiles. El camino de sabiduría. El evangelio es único.
Y el evangelio hay tanta sabiduría que, sabiendo que el evangelio es Jesús, que todo lo que él dijo y pronunció a mí me impacta mucho cómo él hace el engranaje con todo el conocimiento que él tiene de las escrituras. Y eso muchas veces, mire, lo que Dios nos ha regalado es tanta sabiduría que esto no se aprende ni siquiera en una universidad, ni aún en un instituto bíblico mundial reconocido. No se aprende, el evangelio es único. Por ejemplo, hay sabiduría cuando la gente dice no se puede ser santo y el evangelio dice sí, sed santos porque yo soy santo. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es evitar andar con esa sabiduría y andar sobre esa sabiduría. ¿Listo? Entonces, su sabiduría hace que su misma conducta lo haga notar de que sí va por ese camino de sabiduría. Camino de inteligencia es por su santidad. Entonces, en el camino de inteligencia, ese se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Todo el tiempo. Una persona inteligente se santifica. ¿Listo? Entonces, ahora seguimos. Jesús la verdad. Bueno, esto también es muy interesante porque es el repaso de lo que ya venimos hablando. Recuerden que él dijo que era el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre, sino por mí. Eso hay que sentarlo como conocimiento pleno que es así. Dice, al estudiar a Jesús, la verdad, dice, vemos que empezamos a amarlo y si lo amamos, nunca nos vamos a apartar de él. Note que en este caso es bueno que entendamos que vale la pena creer, porque una persona que diga la verdad siempre valdrá la pena creerle. Si Jesús dijo, no hay, sí, o sea, en este caso lo pronuncia, no hay discusión, y eso lleva a que realmente comencemos a ser transformados, o sea, que cambiemos el chip de la manera de pensar. ¿Listo? No hay forma de cuestionar lo que él dijo. Jamás seremos engañados. No lo cuestionamos. No lo vamos a contradecir. No se refuta. No lo vamos a razonar. Porque ya sabemos cuál es, en este caso, la verdad. Y la verdad de Jesús sí vale la pena creer. ¿Listo? Dice ahí, ¿por qué es el Moisés que había de venir? Moisés da testimonio de Jesús. Y con este testimonio hace que Jesús es el autor de la verdad. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en este caso, recordemos porque es la verdad, por lo que dijo de Moisés, por lo que se dijo de Jesús. ¿Listo? Ahí está. Después van a mirar la diapositiva que ahí está. Sería 1, 2. Mire, son muchas cosas que nosotros podemos ratificar en la escritura de que Jesús es la verdad. Si el Padre mismo lo dijo, si, mire, desde el Antiguo Testamento nos estamos dando cuenta que el Antiguo Testamento nos está mostrando ese Jesús prometido. Los 4 evangelios nos están mostrando ese Jesús manifestado y de Hechos de los Apóstoles en adelante está mostrando ese Jesús glorificado. Me hicieron esta pregunta, pastor, ¿cómo se sabe que Jesús sabía que iba a ser resucitado de los muertos? Le dije, pues, él sabía que los pecados que llevaba allí a purgar no eran los de él, sino los míos. Comenzando por ahí. Esto es clave porque nosotros muchas veces pensamos cosas que alguien nos dice y creemos que es así.
porque tienen tanta capacidad de influenciar que muchas veces no le damos el aval a la palabra de Dios. Mire, es impresionante. Una vez le hicieron, hace poco creo que le hicieron un reportaje a alguien y tenía que hacer algo para recibir un cargo y lo primero que hizo el hombre fue apartar la Biblia. Y ya una persona para gobernar así es como muy complicado. Por eso es digno que creamos, literal, que creamos. Es bueno. Bueno, Jesús la vida, falta ese pedazo. Jesús la vida, ¿por qué Jesús es la vida? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí ven? Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué sabemos que Jesús es la vida? Porque estábamos muertos y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí ven? Y dice, si la palabra muerte es separación, quiere decir que la vida es unión. Así como hay tres muertes, hay tres vidas. O hay vida en tres aspectos. Y dice ahí, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar. Ay, ¿por qué se me va aquí? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no solamente es la vida para vida eterna, sino también para recibir los beneficios que Dios tiene para nosotros en esta vida. ¿Listo? Si la palabra muerte es separación, quiere decir que la vida es unión. Entonces, así como hay tres muertes, o hay muerte en tres aspectos, también hay vida en tres aspectos, dice ahí. Vida física, vida espiritual y vida eterna. Vida física porque nos sana, vida espiritual porque nos salva y vida eterna porque nos lleva a la presencia del Padre. ¿Listo? Jesús es la vida. Entonces, la vida física. Cuando conocemos a Jesús y nacemos de nuevo, nuestro cuerpo ya no muere, aunque se nos... Bueno, bueno, acá voy a puntualizarles algo. Cuando uno le puede hacer una pregunta a las personas, ¿por qué el ser humano es eterno? ¿Qué pudiésemos decir nosotros? A ver, miremos a alguien que quiera participar. ¿Por qué nosotros creemos que el ser humano es eterno? ¿Cuál es la evidencia más grande que nosotros tenemos para saber que literalmente nosotros, o sea, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos eternos? ¿O por qué simplemente sabemos que hay vida después de la muerte? Somos eternos, pienso yo, porque somos semejanzas de Dios y Dios es eterno. Bueno, aunque eso suena más a pregunta, ¿no? El alma nunca muere. Porque Afirmación. la palabra de Dios lo dice y Dios no miente. Bueno, pero tiene que haber un argumento más sólido. Porque Dios quería una Porque familia. Jesús murió para darnos vida eterna. Bueno, sí, pero en este caso, ¿por qué nosotros sabemos que si Él nos da vida física, por qué algún día el cuerpo va a morir? Precisamente por la sentencia que la paga el pecado de la muerte. Pero ¿por qué podemos asegurar que sí hay vida eterna? Porque el alma nunca muere. Porque el alma ni el espíritu jamás mueren y no se desunen. Y Solo también lo que- porque Dios no miente. Sí, claro, pero digamos en este caso nuestro cuerpo va a estar por un tiempo aquí en la tierra, no sabemos cuántos años, y en algún momento ese cuerpo va a fallecer, va a dejar de respirar, se va a descomponer, se lo pueden comer los gusanitos, pero en la primera resurrección literalmente vuelve a recuperar todo. Dice, solo que hay unos que resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Listo? Daniel 12. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces dice, Jesús la vida,
porque Él nos da vida espiritual, porque cuando estaba Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso antes vivíamos, pero no teníamos vida. No teníamos vida como tal, porque notábamos la soledad, la separación que se notaba del Padre. Por eso Jesús vino a recuperar eso para nosotros y a darnos la capacidad de tener vida eterna. ¿Por qué? Porque vamos a ser beneficiados de la primera resurrección, vamos a ser beneficiados del día de arrebatamiento. Digamos, si hay vida espiritual, puede haber vida eterna. ¿Sí ve? Si no hay vida espiritual, no hay vida eterna. Ahí es muerte eterna. Dice, vida eterna es la unión por la eternidad en el alma, cuerpo y espíritu con Cristo en el reino de los cielos. Dice, primera carta a Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, ay, Dios mío, esto está muy raro. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos. Ay, Dios mío. Me toman el dedo acá. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso significa que todo tiene un conducto regular. Si hay vida espiritual, hay vida física y hay vida eterna. Por eso Jesús es la vida, porque no solamente fue para esta vida, sino también para salvación. O sea, él hizo la provisión completa. Por eso en eso notamos que Jesús es la vida. Entonces, Pastor, una pregunta. para Jesús recuperar la vida para nosotros necesitaba que Él naciera con vida espiritual. ¿Listo? Señor. Solamente existe el arrebatamiento, no hay el rapto. Lo que pasa es que como tal, la palabra rapto no cabe dentro del contexto de lo que la Biblia dice que es el arrebatamiento. ¿Listo? Digamos, está el arrebatamiento de la iglesia, que es como la evacuación pronta de la iglesia. O sea, lo que hace el Padre es una evacuación rápida de la tierra por los que son suyos, para las cosas que van a acontecer sobre la tierra, que son la última semana de Daniel, que sería tribulación y gran tribulación. Después de esos 7 años, ahí sí viene la segunda venida de Jesús, pero ya viene a guerra, no viene a paz. ¿Sí ve? Entonces, Él viene para el milenio la segunda vez, pero 7 años antes vino al arrebatamiento de la iglesia. La palabra rapto es como tal, sería un robo, ¿no? Y sería ilegal. Entonces, voy a tratar de explicarlo con mis palabras. El rapto sería llevarse a una persona por un tiempo con la opción de pedir algo, un rescate por él y devolverlo. Y la palabra arrebatamiento es llevarse a una persona para que esté con Jesús, para que viva con Jesús para siempre, sin opción de devolución. Entonces, ¿cuál sería mejor? Pues el rapto de la iglesia, ¿sí? O el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Porque raptar es permitir que una persona, yo me la llevo por un tiempo. Por ejemplo, todos los que han raptado piden plata después y los devuelven. Si no, los matan. Como un secuestro. Exacto. Muy similar. Cambio, arrebatar a una persona es llevársela con fuerza, rápido, porque es mío. Y se queda conmigo antes de que me le pase algo. ¿Sí ve? Es diferente. Bueno, sigamos. ¿Por qué Jesús es, señora? Ya está comprado a precio de sangre. Así es. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque Él nace con vida espiritual y tenía comunión con el Padre.
¿Sí ve? Porque es el único hombre que nació con naturaleza divina. Porque nunca pecó. ¿Sí ve? Entonces, en este caso, porque nótese que él se habla de espíritu vivificante. El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán fue diseñado para dar vida física. Por eso se llamó a Eva madre de todos los vivientes. Y se les dio la orden que era fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Imaginen la labor que tenía en cuanto a Jesús, en cuanto a las mujeres. Usted tiene que llenarla. Tengan hartos chinitos, llenen la tierra de esos chinitos. Este fue el mandato. Entonces, y en el caso de Jesús es espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque nos devuelve la vida espiritual. ¿Listo? Dice también, ¿por qué Jesús es la vida? ¿Sí? Porque todas las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Según Juan 6, 3 al 66, 3 al 64 y 64. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí ve? ¿Por qué Él es la vida? Porque Él lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué, porque Jesús es la vida? Porque resucitó y vive por toda la eternidad. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque no solamente Él lo hizo, sino también lo logra, en este caso, de darnos esa vida espiritual, porque literalmente Él tuvo que nacer con naturaleza divina, vivir con naturaleza divina, morir con naturaleza divina, resucitar con naturaleza divina para podernos regalar a nosotros nuevamente en su sacrificio de su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección, recuperar para nosotros y no hacernos participantes de la naturaleza divina. Nos dio vida eterna porque ya podemos entender que la vida eterna, el beneficio de la vida eterna es la primera resurrección. ¿Sí? Bueno. Pastor, otra pregunta. ¿Cómo se entiende ahí que las palabras que yo hablo son espíritu? Porque producen algo en el ser humano, sacian. ¿Se me hago entender? Llegan a la mente, al corazón, producen algo de sensibilidad en el ser humano. ¿Sí ven? Porque Sí, son señor. vida, porque producen eh, la expectativa de querer uno ser salvo. ¿Ve? Jesús es la vida también porque nos dio vida en abundancia, ¿no? No solamente ganó para el reino de los cielos, sino también para esta vida. ¿Listo? Nos da el alimento, el calzado, el vestido, la salud, todo. ¿Listo? Jesús es la vida porque nos redimió. Antes estábamos esclavos y nos dio vida para poder ser verdaderamente libres. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí para después estudiar. Vamos a estudiar un poquito de lo que es la redención para entender por qué Él es la vida. ¿Listo? Y listo. Y concluimos esa clase y le damos inicio a la otra. Porque siempre el esquema de la redención es bueno que lo tengamos claro porque en este caso se tienen que cumplir unos requisitos. Entonces es bueno que nosotros lo tengamos puntual. ¿Listo, hermanos? Pastor, Bueno, otra pregunta que se me escapó. pues parece que no porque ya la cogió. Cuénteme. ¿Por qué dijo, por qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz, madre, he ahí de tu hijo, hijo, he ahí de tu madre? Porque sabía que en este caso María, la mamá de Jesús, iba a quedar desamparada. Pero no le dijo madre, mujer, he ahí tu hijo. Sí. Hijo de ella a tu madre, como que dice Juan, le encargo a mi viejita, ¿no? Trátela como si fuera yo. Cuídemela. ¿Listo? Bueno, oremos. Un Gracias. favor, pastor, ¿Cómo? un favor. Es que una niña me pregunta que por qué Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, viendo que eso no fue verdad porque ese día él no fue al cielo. Bueno. Recuerden, le tocaría, mire, le tocaría ahí hacer algo muy sencillo. Léale lo que dice Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Lucas capítulo 16, verso 19, la historia del rico y Lázaro. Que después de la muerte, del versículo 22, después de la muerte, el rico llega a un lugar llamado Hades. Y Lázaro está en un lugar que es el seno de Abraham.
¿Ya más o menos va cogiendo la idea? Hola. No, pastor, no. No Mire, entiendo. póngale cuidado. Aquí llega después de la muerte, Lucas 16, 19. Si quiere, léanlo y lo desarrollamos en la otra clase. ¿Listo? Lucas 16, 19. El rico que era rico llega a este lugar que es el Hades y el mendigo que era mendigo llega al lugar, a este lugar que es el seno de Abraham. Aquí en medio donde tengo mi cabeza, si ustedes leen Lucas 16, cuando a Abraham le dicen, no puedo, no pueden los de aquí pasar allá y allá pasar acá porque hay una cima puesta entre nosotros y vosotros. Entonces el rico estaba en el Hades y el mendigo, que ya no era mendigo, estaba en el seno de Abraham en un lugar de consolación. ¿Listo? Como todas las personas, mientras pasa eso, Jesús, por ejemplo, en este caso, las personas que mueren sin conocer a Jesús irían allí donde está este hombre que ya no es rico, pero que está vivo en este lugar de tormentos. O sea, que existe, por decirlo así, porque no está vivo, sino que está muerto en sus delitos y pecados, porque no creyó en Jesús. Entonces está en este lugar de condenación. Si hoy muere un señor llamado Pepito Pérez y se va para el Hades, allá lo ve. Pero aquí ya no encuentra a Lázaro ni a Abraham, sino está es el seno, el sitio como tal físico. Entonces, cuando dice el rico, mire, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Padre Abraham, entonces se podían hablar, pero él dando voces, significa que gritaba. ¿Listo? Entonces significa que cuando Jesús muere, por causa de nosotros, Jesús vendría o Jesús fue al Hades. Por eso dice por allá en Hechos, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, eso significa que el fruto de la aflicción de su alma fue porque Jesús estuvo en el Hades. ¿Listo? Y cuando él está en la cruz, sabe que cuando dice consumado es, él iba a dar ese lugar de tormento. ¿Hasta ahí va bien? Y los dos más ladrones que estaban con él iban para allá, con Jesús, al Hades. O sea, esos tres que estaban en la cruz, los tres estaban diseñados para ir al Hades. Pero nótese que uno de ellos cambia el rumbo por el arrepentimiento, por el convencimiento de pecado, juicio y justicia, por haberse arrepentido, por haber sabido que iba a condenación y porque sabía que Jesús no había hecho ningún daño, ninguna maldad. ¿Listo? Entonces cambia el rumbo hacia el seno de Abraham. ¿Listo? Y Jesús estaba, voy a poner en este dedito al rico, aquí voy a poner a Jesús, y aquí voy a poner el otro ladrón que le decía, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos. Y entonces aquí voy a colocar a este hombre que es el mendigo y voy a colocar a este otro hombre que era el otro ladrón que lo reconoce. Cuando dice con, es al lado de, hoy yo estoy aquí pagando los pecados tuyos por causa de que me los acabas de remitir por el arrepentimiento, pero tú vas a este lugar de consolación que es un paraíso. Con es al lado de, ¿listo? Entonces lo vamos a leer bien. Recuérdeme, por favor, hermanita Maribel o Joana, que también preguntó, para aclararlo mejor en la próxima clase, ¿listo? Pero ahí es donde se tiene que aplicar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es porque sabía que él iba a ver los tormentos que le iban a hacer a Jesús allá en el Hades. ¿Listo? Y al otro compañero que estaba crucificado, que no quiso salvar, sino que injuriaba a Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Listo? Bueno, parece que quedó claro. Sí, señor. Pero más sin Hay algo embargo, bonito. Yo tenía claro ese asunto, lo único que me faltaba era esa partecita que me gustó mucho, donde dice que cuando dice, hoy estarás conmigo, ahí no le había prestado atención, fíjate, pastor. Porque con esa al lado. No había y entendido. y cuando Sí, lean, señor. cuando lean ahí dice, además una gran cima, y esa cima está es con ese. Sí, señor. No con C. Bueno, Sí, pero sí, ese asunto. me recuerdan en la Gracias, próxima pastor. clase y lo aclaramos, con mucho gusto. Dale, Gracias. dale. Recuerden colocar en el chat sus nombres, ¿listo? La asistencia. Pastor, entonces quiere decir que en el mismo momento, mientras Jesús estaba en el Hades, el que se arrepintió, el ladrón que se arrepintió, estaba en el seno de Abraham. ¿Sí? Sí, me Así quedó es. así. Claro. Ah, bueno, Así. muchas gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto y de gratis. Bueno, oremos. Dios lo bendiga más y más. Bueno.
Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por este día, Señor, por lo que aprendemos. Y sobre todo aprendemos de nuestro Salvador que cada conocimiento debe hacer que nosotros le amemos más, oh Dios, y estemos tan agradecidos contigo, Padre, la que nos has librado, Señor, literalmente, que es la condenación eterna. Y gracias, oh Dios, porque esto nos debe ayudar a la fe, a que nuestra fe crezca, Señor, que definitivamente tú, si no nos negaste a tu Hijo, mucho menos nos vas a negar con Él todas las cosas. Ayúdanos, oh Dios, a entender estas palabras y que nuestra fe crezca cada día para amarte, para seguirte, Señor, para buscarte más, para anhelar tu presencia, Padre. Y también para anhelar enseñarles a otros para que sean salvos de tan grande condenación y tan grande muerte. Hoy te agradecemos por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Padre, por este milagro que tú has hecho en este día. Gracias por cada persona que estuvo atenta. Gracias por los que pudieron asistir y por los que no. Cualquier circunstancia que tenga, ayúdale, Señor, y que se puedan adelantar en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que toda duda quede disipada en la mente, en el corazón, oh Dios, para que en el nombre de Jesús todo quede claro conforme a tu evangelio para la gloria de tu nombre. Y muchas gracias te damos a ti porque es un milagro este día, Señor. Gracias. Y síguenos bendiciendo y para lo que resta de día, provéenos espiritual, física, material, económicamente. En el nombre de Jesús, salva a cada familia ahí representada y que hoy, Padre, sea un día donde se produzca más gozo en el reino de los cielos, oh Dios, por los pecadores que se arrepientan. Por eso añada a la iglesia a los que han de ser salvos por intermedio de cada uno de nosotros, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así se ha hecho en nombre de Jesús. Dios los Amén. bendiga. Mil gracias. Muchas Chao, gracias. Buenos días. Pastor, hermano, Amén, gracias. pastor. Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones. Bueno, chao, chao.